Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transitando mediados del mes de abril y sin vueltas en una fecha especial para los salteños. 444 años se cumplen hoy de la fundación de la ciudad de Salta. Se desarrollaron algunos homenajes y vamos a tener un bloque especial con nuestro historiador y periodista Juan Anachuri para contar un poco cómo fue ese momento, algunas anécdotas, cómo se desarrolló ese momento de la fundación donde el licenciado Hernando de Lerma elegía este lugar para fundar esta bella ciudad en la que todos vivimos. Pero vamos a empezar hablando en el programa de hoy con dos hechos trágicos. Uno que ocurrió el pasado fin de semana y que generó muchísima conmoción en toda la gente porque nuevamente la tragedia en la ruta, en este caso hinchas de Juventud Antoniana que habían viajado a Santiago del Estero para acompañar a su equipo y en el retorno a Salta terminan chocando contra un vehículo en Santiago del Estero. Algunos dicen que se equivocaron de ruta, pero termina con el fallecimiento en el mismo momento de dos de los hinchas que habían viajado y unos días después de un tercero. Otro hecho sangriento, pero que generó muchísima conmoción, sobre todo, bueno, no solamente del pueblo antoniano, de todos los salteños. Estuvimos acompañando algunos de estos momentos, donde bueno, hubieron homenajes de los jugadores, la familia, hicieron incluso una última recorrida junto con la despedida de los chicos que fallecieron en el mismo estadio de Juventud Antoniana. Pero otro hecho que ocurrió un poco más atrás, donde un empleado, chofer, un allegado al intendente de La Merced, mata con una camioneta que era propiedad del intendente a un nene de 5 años, Tomasito, que iba en bicicleta en esa ciudad. Se provocó una revuelta popular en esa ciudad, muchísima indignación, de cómo algunos dicen el mismo intendente trataba de proteger a esta persona que se encuentra detenida en calidad de imputado en un hecho que hay que ver cómo lo termina catalogando la justicia, qué delito en definitiva desde la parte judicial hay en ese hecho, pero desató o puso en evidencia una serie de falencias muy graves de la actual gestión del intendente Guayar en La Merced, por la cual intervino la Cámara de Diputados, las cámaras de senadores, se pronunciaron autoridades. Lo cierto es que él sigue en funciones, en un principio se especulaba que iba a renunciar, no lo hizo, sigue en funciones, pero no puede aparecer por La Merced, una cosa bastante extraña, pero que todavía no ha tenido mayores derivaciones, más allá de que la justicia estará investigando el hecho puntual. En lo político, muchos se han expresado al respecto, y vamos a tener a la diputada Galleguillos contándonos su parecer sobre este hecho que, como decimos, lo que muchos esperan es la renuncia del intendente, quien no tiene ni el acompañamiento, e incluso él mismo dijo, ni la fuerza para seguir adelante. En la misma entrevista con Griselda Galleguillos, la diputada por Rosario de Lerma, le preguntamos su opinión sobre este decreto donde el gobernador anunciaba el congelamiento de sueldos y algunas otras medidas tendientes a paliar una complicada situación económica, sobre todo en función de menores recursos que envía Nación a la provincia. Luego, la Corte de Justicia, mediante una acordada, estableció medidas similares de congelamiento de sueldo, restricciones de gasto y demás para los jueces de la Corte, de alguna manera tratando de limitar o contener los gastos en el Poder Judicial. Pero en el decreto el gobernador invitaba al resto de los poderes, como decimos la Corte de Justicia sí, el Poder Legislativo todavía no se ha expresado ni ha tomado ninguna medida, pero le preguntábamos a la diputada su opinión sobre esta medida. También vamos a tener la opinión de los intendentes. Los intendentes vienen atravesando una situación complicada. La provincia recibe menos fondos de Nación, los municipios reciben menos fondos de provincia, es evidente. Sumado a ello, la menor actividad económica genera menos ingresos, producto de impuestos que quedan en cada uno de los municipios. Con Baltasar Lara Gross, quien estuvo acá en los estudios de Radio Loop, hablamos de la situación de Orán, pero que es una situación económica compartida por la totalidad de los 60 municipios de nuestra provincia. Y decimos que la situación económica viene bastante paralizada, por cierto, y quien viene manifestando una preocupación hace tiempo ya, pidiendo reducción de impuestos, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, pidiendo medidas en contra del contrabando, etcétera, es la Cámara de Comercio. Así que con Gustavo Herrera hablamos sobre esta situación muy complicada para el sector que emplea la mayor cantidad de empleo formal en nuestra provincia.
Bueno, y te cuento rápidamente un tercer bloque donde vamos a estar hablando de lo que te decía al principio. Todos algunos datos anecdóticos y cómo fue ese 16 de abril de 1582, momento de la fundación de Salta, junto a Juan Anachuri. También vamos a tener la presentación de una nueva fuerza política. Es un espacio que ya tenía algunas figuras, pero ahora ha obtenido su personería jurídica y va a estar participando, creemos, en las próximas elecciones, el Partido Reconquista, con Alejandro Patrón Costa como presidente, el actual diputado Gaufín, entre uno de los que se suma a esta nueva fuerza política, quien hizo su presentación en la mañana de hoy. Vamos a conocer algunos de los aspectos, a dónde aspiran, cuál es su posicionamiento, etcétera. Partido Reconquista, seguramente en las próximas elecciones, va a estar presentando candidaturas en lo que es el ámbito provincial. Y finalmente nuestro bloque de minería, y no se pierdan ahí a Noé Pandolfi, una entrevista muy interesante con autoridades de la UNSA vinculadas a las carreras mineras. La comunidad de juventud antoniana atravesó momentos de profundo dolor al conocer la muerte de Darío Soto, Lucas López y Mauricio Mérez, los tres hinchas que regresaban a Salta después del partido ante Sarmiento de la Banda por la cuarta fecha del torneo Federal A. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Antajé, en Santiago del Estero, y además dejó heridos mientras la investigación avanza para determinar cómo se produjo el siniestro. En Salta, la despedida estuvo marcada por la emoción, el silencio y el acompañamiento de toda la familia antoniana. Durante el velatorio y el último adiós, amigos, familiares e hinchas se acercaron con camisetas, banderas y aplausos para despedir a Darío, Lucas y Mauricio, en una escena con enorme tristeza que golpeó de lleno el fútbol salteño y dejó una herida muy grande en la gente de Salta. En Sin Vueltas esta semana invitamos a la diputada Griselda Galleguillo. Ella es diputada por el departamento de Rosario de Lerma. Es una de las voces que no suele pasar inadvertida en cada sesión de la Cámara de Diputados. Y esta semana tuvieron un temario extenso. Varios reclamos se manifestaron en frente de la legislatura. Hay muchos temas en los cuales hay diversos sectores que piden manifestarse y encuentran en ustedes, los diputados, por ahí la recepción para gestionar, para destrabar, para buscar alguna solución. Así que está bueno que tenga ese rol un poco la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cómo estás, diputada? Así es, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente es la Cámara de Diputados la caja de resonancia y todo el tiempo se acercan los vecinos, organismos, personas que consideran que debemos escucharlos para poner en agenda sus temas. Así que ayer estuvo muy movida la Cámara de Diputados con respecto a la visita de distintos, en estas cuestiones, intereses por parte de los vecinos, tanto algunos organismos formales como lo que ha sucedido en la Merced, que ha sido trágica, la muerte de esta criatura de 5 años de Tomasito. Estuvieron los papás. Eso queríamos abordar en primer lugar, porque hubo una movilización. Entiendo yo que desde la Merced vinieron, se fue sumando gente en el camino, incluso los papás, en este caso, donde, decía, diputada de Rosario de Lerma, no es directamente del departamento involucrado, el municipio de la Merced, no está en su jurisdicción, pero entiendo yo que este tema trasciende las fronteras específicamente de ese lugar, ¿no? Exactamente. Antes que nada, yo quiero abordar este tema con el mayor respeto que se merece, porque estamos hablando de la vida de una criatura que hoy ya no está, de Tomasito, de un tema que es muy delicado y sobre todo que no pase el límite de la política, porque muchas veces lo he escuchado al intendente de ese lugar, de ese municipio, decir que estamos haciendo política. ¿Cómo se le ocurre, no? Porque si bien, como bien usted recién presentó, yo soy de Rosario de Lerma y no tengo aspiraciones ni apetencias políticas en ese municipio, claro, pero no puedo estar ajena a lo que ha sucedido, porque acá está involucrado de una manera u otra el intendente, porque este niño lo mataron desde un vehículo, no sé si oficial, pero que pertenece, sí, de su propiedad, pertenece al intendente, y el chofer es del intendente. Entonces, de alguna forma tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad, si bien ya dirá la justicia quién es el culpable en cuestiones penales, pero ahora en lo que sería la responsabilidad civil, la responsabilidad
ética, política, institucional, es netamente del intendente. Muchos dicen que el camino más fácil, es más, él dijo, ese día pensé en renunciar, pero parece que le duró pocos días o pocas horas esa sensación que él tenía. Y ahora como diciendo, bueno, en realidad como me atacan políticamente, tengo que estar más fuerte, me quedo, porque esto lo usan políticamente, pero en realidad todos dicen que la salida más fácil es su renuncia, porque si no, una intervención, un juicio político, todo otro son mecanismos que terminan dilatándose un poco en el tiempo, ¿no? Exactamente. Yo por ahí entiendo, algunos ciudadanos de la Merced están asustados, aquellos que trabajan en el municipio, porque dicen, bueno, ¿qué pasa si el intendente renuncia, lo destituyen, quedamos sin trabajo? Y esto es una realidad, porque hay mucha gente que depende del municipio. Son nombradas por tal persona. Exactamente. Bueno, ajeno a esto, porque acá estamos focalizando el mal procedimiento, en este caso, como funcionario público, que no hizo lo que corresponde, porque si hubiese evitado este accidente, si el intendente hubiese actuado con tino, si hubiese actuado con conciencia, porque en una de sus declaraciones él expuso que les robaron la camioneta. La verdad no se comprende, ni siquiera hay elementos que él pueda probar que le robaron la camioneta. Por otro lado, hay antecedentes que el chofer del intendente ya tuvo denuncias y fue protegido por el intendente para sacarlo de todas estas causas. Entonces, ahora el temor de los papás de Tomás es que nuevamente suceda lo mismo, que el intendente nuevamente proteja a su chofer, poniendo la excusa tal vez que el chofer tiene algunas condiciones particulares, porque dice que tiene retraso madurativo, pero bueno, no está diagnosticado en sí, pero tiene algunas actitudes observables que lo hacen parecer. Sin embargo, tenía a su disposición la camioneta, el chofer, la camioneta del intendente. Evidentemente no fue algo tan difícil de él sacar una llave, como dice que la tenía en un ropero, en un armario. Claro, que no le creemos, ¿no? Porque los vecinos y testigos dicen que el chofer tenía a su disposición esta camioneta, este vehículo que terminó siendo un arma, y que terminó con la vida de una criatura. Ahora, ¿cómo puede ser intendente de un lugar alguien que no puede estar en ese lugar? Porque digo yo, dice que los vecinos dicen que nunca lo ven, que también sería, digamos, porque hay un incumplimiento de sus funciones, porque si el pueblo, no, está bien, él ganó las elecciones hace 2 años, está ahí, pero evidentemente la situación de ese momento a hoy es totalmente distinta. Un intendente que no puede salir a la calle porque entiendo yo que hay un pueblo muy enojado y dolido con él por todo lo que hizo o lo que no hizo desde ese momento, donde dicen que hay una cefalía, donde nadie hace nada en el municipio. Digo, es grave la situación, lamentable para la Merced, en una ciudad acá cercana de la capital, linda, que siempre era agradable pasar, ver, y ahora que esté en este estado como de abandono, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tiene que quedar un precedente ejemplificador, sobre todo para aquellos que somos políticos y sobre todo para los que tomamos decisiones, más aún ejecutivos, ¿no? Porque el intendente es el jefe comunal, el que toma decisiones importantes en el pueblo, tanto administrativas como de la organización dentro de la comunidad. Sin embargo, las decisiones que va tomando hasta el momento no son las correctas, refiriéndonos precisamente a este accidente que fue la gota que rebalsó el vaso, porque ya habían muchos reclamos por parte de los vecinos de la falta de presencia del intendente, por las inundaciones, por la falta de atención y asistencia a la gente. Entonces, yo creo que es una cuestión que la ciudadanía también tiene que evaluarse, porque este intendente fue reelecto. O sea, vuelvo a decir, no tengo la intención de hacer política en la Merced, simplemente es una opinión que estoy dando como diputada, como una representante responsable, porque deberíamos ajustar muchas de las leyes, y una de esas es que los políticos estén formados para... y no es solamente el caso de la Merced, ¿no? Pasa en muchos. En muchos, y no solamente intendentes, pero tenemos concejales legislativo. Y que no saben ni expresarse, y convengamos que son quienes toman decisiones. Entonces, porque habían algunos vecinos que dicen, bueno, pero no tiene nada que ver que sepa hablar o no. No, es que imagínate tener médicos que no estén formados o docentes que no estén formados. En la política como que se permiten, lo demás se exige el título, se exige ciertas condiciones, pero en la política no importa. Es como que vale todo. Y por otro lado, recién usted mencionaba que este intendente pertenece, en este caso a la Merced, pero tiene domicilio en La Silleta. Entonces, el político tiene que tener su domicilio y vivir de donde fue electo. Entonces, todas estas cuestiones hay que ajustarlas al margen de lo que ha sucedido con respecto a este accidente, porque eso fue, yo creo que
realmente ha desbordado a la sociedad y empatizamos porque estamos hablando de la vida de una criatura. Por eso quiero que hablemos con el respeto que se merece, porque a partir de esto he visto algunos bloques políticos que quieren sacarle provecho y decir nosotros pedimos intervención y no nos quieren dar, como si fuese una cuestión de decir, ponerse en víctimas si también, fuera por mí yo lo intento, lo saco los pelos hoy. Pero exactamente, es todo un proceso y que la justicia también tiene que comprobarlo y el intendente tiene también el derecho de su defensa. Entonces, esos son los pasos de la justicia. Entonces, lo más ágil y eficiente sería que él renuncie. Así que eso va a depender, obviamente, de su conciencia. Bueno, en Sin Vueltas contamos con la visita de Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, porque venimos reflejando permanentemente en nuestro portal Informate Salta situación preocupante, baja de ventas, contrabando, muchos impuestos que afectan al comercio, en definitiva un cúmulo de situaciones que hacen que la situación sea bastante preocupante, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Fede, no sé si... Sí, bueno, tratemos hay que ser optimistas. Sí, sí, el comercio está pasando una emergencia difícil de transmitir. Digamos, nosotros que somos un poquito más grandes, hemos vivido todas las emergencias y esta tiene una característica que a mí me sorprende, es que ninguno de los rubros que tengo en la Cámara la gente refiere que está mejor. La gran mayoría tiene el mismo problema de lo que vos comentabas, la suba de los alquileres, la suba de los impuestos provincial, nacional y municipal, y la falta de venta. La falta de venta está pasando en todos los comercios porque realmente hay un cambio cultural de lo que previamente hablamos. La gente aprendió a comprar. Cuida mucho el mango. A ver, si la inflación fue del 3,4, el 4 para el norte, y la paritaria van al 1, si los sueldos no alcanzan. Digamos, voy a decir, pero vos sos el que tenés que pagar los sueldos. Que haya venta, si no hay plata en la calle, no hay venta. Y si no hay venta, no se puede pagar los sueldos. Y si no hay venta, no se puede pagar los sueldos. O uno no le puede ningún extra pensando adicional a un empleado si llega con lo justo. No, escuchame, estamos ante una situación rogando que no venga junio para el aguinaldo, porque no estamos viendo cómo hacemos para pagar los sueldos ahora. No es una queja, es una realidad, y te vuelvo a decir, en la Cámara de Comercio no hay ninguno que diga, che, yo estoy diferente, estoy mejor. ¿Sí? Estamos todos en la misma situación que nos lleva a plantearnos qué hacemos. Ese qué hacemos, yo quiero transmitir que es un problema del gobierno provincial y del gobierno municipal, porque ha bajado la recaudación, porque no hay venta. Es todo un círculo. Entonces nos estamos empujando hacia el abismo, tranquilo, viendo cómo hacemos nosotros para ver de pagar nuestros gastos, y el comercio aprendió en estos 3 años a hacer las rebajas y todo el control puertas adentro. Te vuelvo a decir, controla la luz, controla el alquiler, controla que no se gaste de más. Es decir, puertas adentro hemos hecho todo lo posible para bajar los gastos. Y se hizo. Pero cuando vos salís puertas afuera y tenés que competir con el contrabando, con la informalidad, no podés, porque nuestros impuestos, esto es claro, se llevan el 40 al 50 del producto que vos comprás. Eso quiero que la gente lo tenga claro. No es que los formales somos caros, los informales son baratos porque no pagan impuestos. Hago un paso para atrás, es fundamental que se paguen los impuestos. Puedo decir, muchos dirán, bueno, cierra el negocio, pero después esa persona pagaba un alquiler, deja de pagar un alquiler y en su casa vende lo mismo que vendía. Ejemplo, no sé, vende ropa en una tienda, ya no le da, se lleva la ropa, abre un negocio en su casa. Acá hay un local vacío, un alquiler que no se paga, pero acá, cuando abre este negocio en la casa, no paga un 931, no paga impuesto a la MUNI, no paga impuesto a la provincia, no paga impuesto a la nación, vende en negro. Para él, buenísimo. Toda la plata de la venta al bolsillo. Pero después, el Estado que te llevó ¿cómo recauda? ¿Cómo
¿Cómo te da seguridad, salud, bueno, educación? ¿De dónde va a salir plata para mantener un Estado presente? Con algún servicio, ¿no? No, por eso es claro donde todos tenemos que estar igual, digamos. Si no, cada uno se va a salvar solo y... Es que pierde esto que estamos diciendo, pierde la noción de comunidad. ¿Sí? Entonces eso hay que ser cuidadoso. Pero te vuelvo a decir, nos ahorcamos entre nosotros, el gobierno provincial y el municipal, nos tenemos que sentar todos juntos y definir. Ellos son los que pueden tener capacidad de definición. Nosotros tenemos capacidad de queja. Es decir, che, la TISA está alta. ¿Cómo hacemos con la unidad tributaria? Es decir, ¿cómo hacemos para... A ver, claramente, esto lo quiero manifestar, que sea para ayudarnos, que no sea recaudatorio. Cuando es recaudatorio, produce mucha más bronca. Ya vos venga la municipalidad a controlarte y el tipo que está al lado, que está informal, ni lo miran. Ni lo miran. Que a vos venga la policía y te pida bomberos. Esto. Es decir, que el que está... No, y aparte es injusto, ¿no? Fundamentalmente injusto. El principio de justicia. Debe existir, ¿no? A ver, vuelvo. Debe existir porque si no, el caos tampoco es bueno. Pero estamos ante una situación de emergencia donde debemos definir qué es lo que vamos a hacer. Es como que y también se asocia a esto, ¿no? Salen a cazar, como en el gallinero. Hacen a cazar en el zoológico. Claro. Estamos ante una situación parecida como la pandemia. Tenemos que definir que estamos ante una emergencia. Si no logramos definir eso, estamos perdidos. No es que estamos pasando un momento. Para nada. No, porque nada hace avisorar que de acá a los 2 años al menos que le quedan al presidente Milei vaya a haber algún cambio. Dice, esto va a seguir así. Por eso, miremos Salta productiva. Salta tiene una capacidad infinita. Tenemos todo, tenemos turismo, tenemos minería, tenemos comercio. Cuidemos al que más empleo formal da. Cuidemos a la persona que quiere poner un comercio y quiere trabajar. Cuidemos al que viene trabajando. Lamentablemente tenemos Rivero Boca y Central Norte Juventud Gimnasia, y en política no debe ser así. Tenemos la gente, tenemos los empleados. A mí me dice, la informalidad, yo no estoy en contra de la informalidad, pero la informalidad hace que los formales vayan a la informalidad. Es decir, el empleado... A ver, sacar un empleado de tu negocio es mortal. Primero porque ya tenían su sueldo, venían hace mucho tiempo. Está capacitado. Y realmente sacar un empleado formal es un problema. Y la gente dice, vos pensás únicamente en el comercio, en ustedes. No, en los empleados que tenemos. ¿Entendés? Es decir, tenemos que tienen obra social, que tienen jubilación, que tienen vacaciones. Esto, lo ideal es igualemos para todo. Decíamos que la situación económica es complicada para la provincia, complicada también para los municipios. En esta semana estuvimos una entrevista en Radio Loop donde Sebastián Quintero en su programa entrevistaba a Baltasar Laragros, el intendente de Orán, quien dice que la recaudación o lo que percibe el municipio aumentó un 7%, pero los gastos aumentaron un 40%. Si sigue esta situación en los próximos 4 o 5 meses va a ser insostenible, dice, para los municipios. Así que escuchamos un fragmento de esta entrevista. Decimos que es el intendente de Orán, pero que seguramente es idéntica a la situación en muchos de los municipios de Salta. Baltasar, arrancamos hablando de lo que pasó ayer. Más de 150 jefes comunales de distintas partes del país se reunieron para hablar de la situación y plantearle a la nación la asfixia financiera que están atravesando a raíz de, entre otras cosas, la baja de coparticipación. Imagino que en Orán la situación no es muy distinta. A ver, la situación en todos los municipios del país debe ser muy parecida, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de coparticipación en la provincia de Salta de impuestos nacionales que llegan a la provincia nos coparticipa automáticamente a los municipios, no en todas las provincias existe esto, y a la vez los impuestos provinciales. La realidad es que la coparticipación recibida en enero y febrero de este año
con respecto a la coparticipación recibida de enero y febrero del año pasado, solamente ha aumentado un 7%. Pero, sin embargo, los costos, ¿cuáles son los costos que mayor incidencia tienen en el presupuesto de los municipios? Primero, el sueldo, que nosotros brindamos servicios, hacemos obras, para eso tenemos que pagar sueldos, que es la mayor incidencia, tuvo un aumento de más del 40%. Lo que son costos de combustibles, distintos insumos para brindar los servicios, para hacer obras, también tuvo ese aumento alrededor. Es decir, que los ingresos aumentaron un 7%, los costos más de un 40%, es decir, la sábana va quedando cada vez más chica. Yo entiendo que los intendentes y los municipios tenemos que hacer ajustes, tenemos que estar de acuerdo un poco a los ingresos, a cómo viene la economía, y hay que tratar de gastar en lo que es estrictamente necesario para brindar buenos servicios, para mejorar la calidad de vida de la gente, y venimos haciendo los esfuerzos necesarios, y en eso yo desde el primer momento lo venimos haciendo. Pero la situación ya viene siendo muy compleja, y si esta tendencia se mantiene por los próximos 3 o 4 meses, la situación de los municipios y también de muchas provincias puede llegar a ser muy compleja, ¿no? Y es por eso que se está advirtiendo esta situación con tiempo. ¿Hay lugar para obras? Porque sabemos que de Nación restringieron todos los fondos que se enviaban para la construcción, el arreglo de rutas. Sabemos que también no hay subsidios para el transporte. ¿Cómo está la situación del municipio en cuanto a obras y transporte? No, nosotros, a ver, el transporte se financia con el boleto. Nosotros no subsidiamos absolutamente a ninguna empresa privada de transporte. Y en lo que podemos ahorrar, en lo que es el presupuesto mensual, más los convenios que trabajamos junto al gobernador de la provincia para poder hacer obras, venimos haciendo obras. Estamos haciendo obras de cordón cuneta, tenemos 2 frentes de obra, estamos haciendo un frente de obra de adoquinado de calles, asfalto, mejora de espacios verdes. Venimos haciendo mejoras. No estamos haciendo, te diría, obras multimillonarias de gran presupuesto que demoran un largo plazo para hacer. Una creo que son las prioritarias hoy en día, y tampoco tenemos el presupuesto para hacerlo. Es decir, estamos encarando obras que son de rápida ejecución, un presupuesto que ya contamos o de convenios que ya venimos trabajando junto al gobierno de la provincia para poder ejecutarlas. Así que bueno, estamos siendo bastante cautos con ese tema. Intendente, lo paso a otro tema que ha sido una novedad, a mí me parece espectacular, pero queremos conocer detalles, que personas privadas de la libertad empezaron a participar en obras del municipio como parte de un trabajo articulado, si se quiere, y en esto yo siempre hago hincapié en la importancia de la reinserción social, algo que muchas veces no se habla, pero que es tan importante. ¿Cómo se dio? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué obras están trabajando? A ver, esto surge de la idea porque nosotros teníamos un plan de adoquinado, especialmente de pasajes en la ciudad, muy ambicioso, y necesitábamos personal. Hará un año comenzamos con el diálogo con gente del servicio penitenciario, la Secretaría de Justicia de la provincia lo tomó con muy buen ánimo y empezamos todos los trámites. Recordemos que esto tiene que tener trámites judiciales, con el servicio penitenciario, es todo un procedimiento para llegar. Gracias a Dios ahora, con la actual gestión de la Secretaría lo pudimos concretar, y ya viene siendo así. La idea es que los presos devuelvan a la sociedad con algo, ¿me explico? Y en este caso lo están devolviendo con obra pública, adoquinando calles. Literalmente estas personas están poniendo adoquines en las calles. Hoy en día son 4 personas, se va a ampliar para 4 o 5 personas más. Trabajan junto a un grupo de 4 empleados municipales, tienen una persona que los controla, que viene del servicio penitenciario. Son gente que en general goza de buena conducta durante su condena y que está próximo unos cuantitos años a terminar su condena, ¿no? Así que a mí me parece muy bien porque devuelven en trabajo a la sociedad, que quizá en algún momento le hicieron algún daño a la sociedad y hoy están queriendo reivindicar eso. Así que a nosotros también nos viene muy bien mano de obra para, en vez de que un pasaje nos dure 2 semanas para adoquinarlo, lo podemos hacer en 1 semana y media o menos, así que vamos mucho más rápido.
En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. ¿Me crees si te digo que vuelve la legendaria salsa CBO? Acompañada de un pollo muy crujiente, cebolla crispy y una combinación de ingredientes increíbles. Proba el nuevo McCrispy Chicken Legend, la vuelta de una leyenda. Solo en McDonald's. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Luego de esta pausa nos metemos de lleno en el cumpleaños de la ciudad de Salta, porque hoy, con diversos festejos, sobre todo encabezado por el intendente de la ciudad, y eligió precisamente el barrio Hernando de Lerma, sacando donde se hacían habitualmente los desfiles en esta fecha, que solamente implica un asueto municipal, pero que en definitiva es el cumpleaños de la ciudad de Salta, y sumamos a nuestro licenciado en periodismo, estudiante de historia y amante de la historia, Juan Anachuri, para que nos cuente un poco más de esta fecha tan importante para los salteños, fundamentalmente. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, Fede. Tenemos que hablar de historia. 444 años. Capicúa, hermoso para jugarle a la tómbola, ¿no? Me imagino hoy las agencias a full. Bien, hablamos. Contemos un poquito, a ver, a los que nos están viendo, vamos a la historia. 444 años atrás, ¿qué era Salta? ¿Qué pasó un día como hoy? Juguemos con la imaginación, ¿te parece? Sí. Mientras tanto estamos viendo vemos fotos, imágenes, ¿no? Exactamente. Vemos imágenes de la Salta antigua. Bueno, esto ya es Salta 1950, 1960 y ya vemos toda su fisonomía, siempre concentrada alrededor de Plaza 9 de Julio. El cuadrante de Salta siempre ha sido Avenida San Martín, Avenida Belgrano, zona de Avenida Bicentenario y calle Jujuy. Ese siempre ha sido el cuadrante en el cual se desarrolla toda la historia de Salta. La primera ciudad de Salta era ahí. La primera ciudad de Salta, que se funda en 1582, ese cuadrante se va a mantener hasta principios del siglo XX. Recién ahí se da la gran expansión donde la ciudad se amplía, se extiende, pero en 300 años aproximadamente siempre ha sido ese centro. Bien. La gran revolución urbana viene en el último siglo. Bien, pero un 16 de abril de 1582. Contanos ese día, ¿qué pasó ese día? Perfecto. Partamos un poquito antes, ¿te parece? Empieza antes porque ¿de dónde llegan? Vamos al contexto. Virrey Toledo llega al Perú y hay una orden directa que viene de la corona. Hay una competencia por poblar el territorio ya descubierto. Necesitamos recursos, necesitamos afianzar la expansión que estamos teniendo sobre estos territorios ya descubiertos. Hay que fundar ciudades. Hay alguien a quien manda primero a fundar la ciudad de Salta. Esta ciudad que tenía una misión estratégica y económica. Tenía que ser un paso entre el Perú y el puerto de Buenos Aires. Claro, el Río de la Plata. El Río de la Plata, o la Cuenca de Solís, como se la llamó primeramente. Bien, ¿a quién manda primeramente? Jerónimo Cabrera, quien pasa de largo por Salta y funda Córdoba. Y termina fundando la ciudad de Córdoba. Hay un segundo intento más adelante de fundar Salta. Pero la primera ciudad había sido Santiago del Estero. Santiago del Estero. En todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, la primera ciudad que se funda en esta zona es Santiago del Estero. De ahí salen otras. En todo el territorio rioplatense, la primera ciudad es Santiago del Estero, por eso madre de ciudades. Luego vendrá Córdoba, luego vendrán ciudades como Tucumán, pero Salta recién termina como tercer intento en 1582. Había sido otras veces con intentos de fundaciones, pero no se había establecido todavía. No se establece. La misión del Virrey Toledo termina en manos del licenciado Hernando de Lerma. Raro, ¿no? Porque un licenciado siempre fue muy curioso, porque no era tan común antes hablar de licenciado. Un licenciado, Hernando de Lerma, pero uno lo ve vestido de militar, con una espada, con un uniforme. Tenemos que ver esa ceremonia que encabeza toda la ropa, todos los honores, la figura del licenciado Hernando de Lerma, una figura muy polémica, muy controversial, un hombre de mal carácter, con muchos conflictos, y que incluso él, como gobernador del Tucumán, arrastra literalmente al obispo Francisco de Victoria a acompañar la fundación de la ciudad, por la enemistad que tenía Francisco de Victoria con Hernando de Lerma. Lerma le dice, o me acompañás, o a la cárcel. Bien, a la cárcel, tranquilo, no había medias.
¿Cuándo parte esta expedición fundadora? O sea, desde el Tucumán vienen hacia el norte. Desde la zona de Tucumán, la gobernación de Tucumán, de Santiago del Estero, parte toda una caravana de 90 vecinos, más 100 indígenas, a fundar la ciudad de Salta. ¿Cómo se llamó primero? No era Salta en ese momento. El primer nombre fue... La ciudad de San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta. Y es la única ciudad que lleva el nombre de su fundador. La única. Claro, ninguna ciudad tiene Ninguna otra ciudad. Pero el primer nombre de Salta fue San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta. El nombre de un santo, se agrega el nombre de Lerma, en el Valle de Salta. Salta podemos entender muchas acepciones. Sí, también hay muchas de dónde viene el nombre, ¿no? Podemos entender de distintos vocablos, la muy linda, zona muy bella, zona muy hermosa, pero todas terminan diciendo que era la zona más linda. Y de ahí está el juego de Salta la linda. Porque cuando decimos esa frase estamos diciendo ¿qué significa Salta? El nombre de la ciudad. Salta la linda, además de un eslogan que la define como es, está explicando de alguna manera el nombre de qué significa el origen Salta. del vocablo. Decíamos, esta expedición... Esta imagen que fuerte, ¿no? Era más o menos lo que pasó en ese momento. La fundación de Lerma, con el nuestro español, fundador, los indígenas y la iglesia. Y la iglesia. Instituciones muy entreveradas. Exactamente. En un acto que se desarrolló, decíamos, un 16 de abril, que fue un domingo de Pascua. Un domingo, ese año cayó Pascua un 16 de abril. Sí, la expedición que parte un 20 de febrero, llega acá a la zona del Valle de Lerma aproximadamente inicios de abril, analizan la zona, ven que tenía los recursos y se traza entonces la ciudad de Salta. Primero se funda el 16 de abril, mapa de la ciudad de Salta. Y ese es el primer mapa, que eso pasó el 17 de abril. Al otro día se junta cual arquitecto, decir, bueno, exactamente, esto es Salta, esto es para vos, esto es para vos. Sacaron la cinta métrica, trazaron primero la Plaza 9 de Julio, ubicaron la iglesia matriz al norte de esa plaza, donde hoy está la catedral. El ayuntamiento Cabildo, donde justamente se encuentra sobre calle Caseros. Ahí van las autoridades. Exactamente. Lo siguiente es la casa para el gobernador. O sea, para Lerma. Importante. ¿Dónde quedaba esa casa? No sé, será Mitre 23, ¿no? Calle Caseros y Lerma. Justo donde está la calle Lerma, donde comienza, en esa esquina quedaba la casa del primer fundador. Se iba a hacer la casa, no había nada todavía. La fueron construyendo y Lerma estuvo poco tiempo acá en Salta, aproximadamente 2 años. Y en ese tiempo fue suficiente para que los vecinos no lo quisieran. Y lo primero que hacen los vecinos, apenas Lerma deja Salta, es cambiarle el nombre. O sea, apenas se va el fundador y ya marcando de vuelta esa personalidad conflictiva que tenía Lerma, los vecinos no quieren recordarlo y le cambian el nombre a la ciudad. Y ahí pasamos a ser... San Felipe en el Valle de Salta. Le sacan el de Lerma. Exactamente. Y con el... Bueno, muy autorreferencial la ciudad y poner su nombre, ¿no? Muchísimo. Decíamos, 16 de abril se funda Salta, Plaza 9 de Julio, en el centro se planta el rollo Picota. Lerma saca su espada, pregunta si alguien se oponía a la fundación de la ciudad. Obviamente nadie iba a decir que no. Es como lo que dicen en casamiento, alguien se opone, ¿no? No, nadie. Con su espada hace 3 cruces dentro de la picota. Exactamente, se deja sentado por escribano el acta de fundación y nace la ciudad. Día siguiente, lunes 17, se reparte la ciudad con la casa para Lerma, con el convento para los franciscanos, donde hoy está la iglesia de San Francisco, con el convento para los mercedarios también, y se trazan 36 cuadras. Para los distintos vecinos que habían acompañado esa primera expedición. Exactamente. La primera ciudad fueron 36 cuadras. 36 cuadras. El límite sur de la ciudad de Salta, un río, donde hoy está la avenida San Martín. Bueno, siempre. Ese fue el primer límite de la ciudad. Y para el norte, el río Vaqueros, que hoy sigue siendo el límite donde termina el departamento capital. El municipio. Exactamente. Y bien vemos algunas imágenes donde decíamos el acta de fundación, el rollo Picota, la fundación de la ciudad, los ríos eran con el Tagarete de Tineo, donde hoy es la avenida San Martín, y acá unos videitos ya pasando a principios del siglo XIX, ya la maravilla de la tecnología nos permite ir 100 años para atrás y ver ya la catedral construida, los viejos autos, que antes descargaban nafta en la esquina de Subiría y Caseros. Había un surtidor, exactamente. Vemos todavía que tenemos la tracción a sangre, obviamente, que va a perdurar. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, el tranvía, exactamente, que va a estar hasta 1930. Ya tenemos el Parque San Martín. La sociedad de clase alta necesitaba su espacio de recreación, de diversión, y era el Parque San Martín, obviamente. Y ya teníamos nuestro lago. Y acá ya para mediados del siglo pasado, Salta ya más expandida, pero aún concentrada. Seguimos manteniendo esta idea de todo alrededor de la plaza principal, que va a ser Plaza 9 de Julio. Y Salta también
encasillada este valle entre los cerros, digamos, que limitan su expansión, sobre todo este-oeste, y más larga entre norte y sur, ¿no? Pero bueno, fue creciendo hasta en algún momento vamos a tener un límite, ¿no? Y el Valle de Salta, ubicación estratégica. Tenía buen clima, tenía pastos para el ganado, tenía un pantano cerca para conseguir distintos materiales, para conseguir madera. Ese pantano quedaba donde hoy es la avenida Bicentenario, por ejemplo, en cercanías del cerro. Incluso el cerro San Bernardo, donde hoy es el cerro San Bernardo, la parte baja donde está el monumento a Güemes y el hospital San Bernardo, esas eran canteras. De ahí se sacaron las piedras para construir muchos edificios de la ciudad de Salta, como lo vemos acá. Más o menos así era. Litografías de 1824 hechas por el hijo del general Arenales, donde ya vemos una ciudad que va creciendo con las cúpulas de algunas iglesias. La última pregunta, Juan. Esa primera fundación de la ciudad se fue siempre en la Plaza 9 de Julio. Esa picota era, me decía que se llamaba, ese palo que se ponía el acta de fundación, donde estaban estos primeros 90 vecinos, fue en la Plaza 9 de Julio. Plaza 9 de Julio, se reúnen en ese espacio. Es este momento. Exactamente, seguramente habrán limpiado un poco la zona. Era una zona de mucho bosque, había mucha vegetación, donde hoy es el centro de la ciudad de Salta. Seguro se limpió un poco, se plantó la picota, se hace el acta de fundación, y eso fue donde hoy está el monumento al general Arenales. Importante, y esta sugerencia para los amigos de Informante Salta, en el Museo del Convento de la Iglesia de San Francisco se recrea la fundación de Salta. Dentro de ese museo, que pueden hacer recorrido nocturno, la visita a los pasadizos, etc., hay una sala que recrea la fundación de Salta. Incluso la biblioteca de los franciscanos conserva una copia original de esa acta de fundación. La original no está. La original está guardada en España. Está guardada en España, pero una de las pocas copias que se hizo de esa acta de fundación está guardada impecablemente, todavía es legible, se conserva muy bien, muy delicado obviamente ese papel, tiene 4 siglos, pero se conserva hasta el día de hoy en la biblioteca de la Basílica San Francisco. Mira vos, si en algún lado, perdido en alguna biblioteca en España, entonces está el acta original el acta está ahí en España. Algún día tendríamos que ir a ver cómo está ese documento, y obviamente no tenemos imágenes de ese documento, por ejemplo. Tenemos la copia nada más. No tengo imagen de una foto, nunca se vio, digamos. No está, tenemos el texto, que dice el texto, cómo fue la ubicación, pero no del papel original. La foto del papel, de ese papiro, no lo tenemos. No tenemos esa imagen fílmica, ilustrativa, no la tenemos. Solamente en la imagen de una copia. Alguna vez algún salteño irá allá y capaz que la consigue. Tal vez para los 450 años sería algo lindo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por contarnos esto, entre un poco de historia y mucho de anécdota, que es la manera en que por ahí hoy aprendemos un poco más de historia, ¿no? No tan riguroso, sino conocerla un poco más de esta manera, más gráfica, más más amena, descontracturada, exactamente. Para salir un poco de la rigidez de los libros de historia. Estudiábamos antes de historia. Exactamente. Pero bueno, estos datos que nos quedan, 444 años entonces de la ciudad de Salta. Muchas gracias, Juan. Por favor, Fede. Seguimos en Sin Vueltas. Hablamos un poco de política en Sin Vueltas porque hoy se hizo la presentación en un hotel acá de la ciudad del Partido de la Reconquista de Salta. Así decidieron denominarlo a esta fuerza política que ya tiene personería jurídica y que tiene a Alejandro Patrón Costa como su presidente, pero una de las figuras más destacadas, el ingeniero José Gaufín, actual diputado, ex integrante del PRO, pero que decidió cambiarse o afiliarse a esta nueva fuerza política, donde estuvimos acompañando en esta presentación y vamos a conocer de qué se trata. Felices de poder dar este paso, porque como vos decís, fue un proceso largo de armado del partido, en la formalidad por supuesto, porque nosotros arrancamos formalmente, o sea, la Junta Promotora, que es el órgano que tiene que conformar el partido, se constituyó allá por marzo del 2020. Bueno, a la semana que nos conformamos vino la pandemia. Eso nos generó un paréntesis largo, pero bueno, después pudimos retomar la calle, salimos a adherir primero, después a afiliar. Fue un trabajo muy interesante, donde no solamente trabajamos en Salta Capital, sino también en locales del interior, en Cerrillo, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Orán, Tartagal, Vaqueros, Cala Caldera. Fue un proceso muy interesante. Logramos la personería a fines del año pasado, y bueno, ahora estamos en una etapa donde ya tenemos que consolidar el padrón, consolidar los equipos políticos y los equipos técnicos, que son los que más nos interesan por ahí ahora,
consolidar para poder hacer propuestas de valor a la provincia. Nuestro objetivo es presentarnos en todos los distritos de la provincia en el 2027, en las elecciones provinciales, para lo cual, como te decía, estamos trabajando con los referentes en los distintos lugares, sumando gente y armando equipos técnicos en los distintos ámbitos, salud, educación, economía, producción, para analizar la realidad, la situación actual, pero fundamentalmente poder hacer propuestas al momento de la campaña. Le voy a hacer una consulta que por ahí no es tan fácil responderla. Si se busca un gobernador, ¿va a ser usted como presidente del partido? Esa es una pregunta que me debería hacer el año que viene, a principios de año. No, mirá, una característica de este grupo, de este partido, es que somos todos iguales. Yo soy presidente porque alguien tenía que serlo. Te lo digo totalmente, con total honestidad. Y vamos a ver quiénes son los que tienen que estar en cada lugar. Y yo insisto, probablemente los candidatos todavía no estén en el partido. ¿Sí? Y ojalá que así sea, que sea gente capaz, con muchísima vocación de servicio y que esté alineada con nuestros principios y nuestros valores y sea ese. Así que no sé, ya veremos. Bueno, el Partido de la Reconquista viene de un proceso de creación largo, porque fueron 5 años, un proceso de afiliación que yo califico como auténtico, porque a lo largo de mucho tiempo este conjunto de salteños fue transmitiendo la idea y pidiéndole a los salteños que se adhieran a esa idea. Un partido que nace sano y que tiene objetivos muy claros, ¿no? Por eso es el nombre de la Reconquista, porque viene a reconquistar todo lo que ha degradado a la provincia en los últimos 30 años, a reconquistar su institucionalidad, ¿no? Y yo siempre lo explico porque muchas veces cuando uno habla de institucionalidad por ahí no entendemos bien qué es, ¿no? Cuando un gobernador llega y cambia la Constitución para su propia reelección, evidentemente eso es caer en la institucionalidad. Cuando un gobernador modifica nuevamente la Constitución para también seguir 12 años más, evidentemente está cayendo la institucionalidad. Cuando un gobernador llega y pone 2 jueces más en la Corte, aumenta el número de cortes y es caer la institucionalidad. Cuando un partido justicialista que a lo largo de todos estos años, de estos 30 años, modifica las leyes electorales cada vez en función de su propia conveniencia, evidentemente estamos cayendo en una baja o pobreza institucional. Esto es lo que ha hecho a que todos los salteños, muchos salteños sean pobres y que la provincia no pueda desarrollarse definitivamente, ¿no? Podés eliminar 1, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. Continuamos en Sin Vuelta, en nuestro clásico segmento en el que hablamos de minería y en este caso para asociarlo a la educación, justamente una de las fundamentales variantes que prepara el capital humano y que también atiende la demanda que tiene el sector productivo. En el mes de marzo, la Universidad Nacional de Salta comunicó un avance importante respecto al proyecto que tiene para ampliar su presencia en La Puna, en el departamento de los Andes, más puntualmente en San Antonio de los Cobres. Para conocer más detalles acerca de este proyecto, invitamos a Emilio Almazán. Él es secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Salta y le damos la bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, como para empezar, sabemos que el mes pasado hubo esta novedad respecto a la legislatura, aprobando la cesión del terreno para que ustedes puedan tener una sede ampliada en San Antonio de los Cobres, pero te invito a que nos cuentes los antecedentes del proyecto y todo lo que significó avanzar en el mismo hasta lograr esta cesión del terreno. Bueno, la Tecnicatura Universitaria Industrial Electromecánica comienza a gestarse en el 2019 y se crea la carrera
en la Universidad Nacional de Salta como parte de la Facultad de Ingeniería. En el 2020 comienza a funcionar y bueno, comienza justo la pandemia, entonces pasamos con un régimen bastante virtual, ¿sí? Se largó la carrera, pero fue con clases virtuales. Nosotros asumimos como gestión el año pasado, ahora vamos a cumplir un año como gestión, entonces, bueno, volvió digamos, la iniciativa de decir, lo hagamos más presencial. Además nos reunimos, vinieron los chicos de San Antonio de los Cobres, los estudiantes, a reunirse con las autoridades de la facultad y también ellos nos pedían un poco más de presencialidad, ¿no? Decían, queremos verle la cara a los docentes y uno como docente también entiende que es mucho mejor esa interacción cara a cara con los estudiantes, cuando ve la cara si está entendiendo, si no está entendiendo, es más cercana, se llega mucho más. Entonces, bueno, comenzamos a ver cómo podíamos mejorar esta parte de la presencialidad y bueno, y comenzamos a trabajar en eso, ¿sí? Como parte de esto surge gracias a un contacto que es un senador, ¿sí? Que nos hace ir al Senado provincial y que expongamos qué pasaba con la carrera. Expusimos, ¿sí? Cuál es el objetivo, que es un objetivo importantísimo que tiene la carrera, que es dar respuesta, digamos, a una problemática social compleja que tiene la parte de San Antonio de los Cobres y todos los pueblos de sus alrededores, que es básicamente que los chicos o los jóvenes no tienen ninguna alternativa como para poder formarse de forma universitaria en su vida, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, tratemos de mejorar esta oferta que tenemos, que es de la Tecnicatura Electromecánica. Entonces, bueno, surge esto, vamos al Senado, exponemos los objetivos de la carrera y surge la posibilidad de que nos den estos terrenos que para nosotros es plantar una semilla, ¿sí? De lo que podría significar cuando pase el tiempo, ¿sí? Que es básicamente fortalecer la carrera, pero también por otro lado sentar las bases de descentralizar la universidad pública, es decir, bueno, llevamos la universidad pública a lugares en donde se los necesita, ¿sí? Y que los estudiantes no tengan la necesidad de tener que emigrar de su lugar de origen, ¿sí? Porque nos pasa que los estudiantes de esta tecnicatura son papás de familia, son el sostén económico de su familia, entonces es muy difícil para ellos decirle, che, venite para Salta a cursar esta tecnicatura. Entonces con esos dos pilares, digamos, decir, bueno, le brindemos una alternativa a estos jóvenes que se quieren formar, de poder tener un título universitario que les abra nuevos horizontes en su vida profesional y también le demos la alternativa de poder cursarla en su lugar de origen. Surge que vamos al Senado provincial y nos escuchan y después surge toda esta buenísima noticia de poder comenzar a pensar en tener nuestro lugar propio allá en San Antonio de los Cobres. Un paso, un avance importantísimo, pero también mucho trabajo por hacer, un desafío enorme que queda de acá en adelante, pensando de pronto en un cronograma, en una línea de tiempo para calmar también las expectativas y las ansiedades. Totalmente, sí, hay muchas expectativas y ansiedades. Nosotros, te cuento un poco la realidad de hoy en día, estamos en un lugar que compartimos, que es un centro de formación, donde a la mañana dan las clases de la Tecnicatura y a la tarde se van a formar los pobladores, digamos, de San Antonio de los Cobres, que tienen curso de peluquería, tienen curso de costura. Entonces estamos como en un lugar prestado. Entonces para nosotros significa un avance gigante, pero a la vez, como decís, mucha responsabilidad de decir, bueno, ahora ya tenemos esto, ¿cómo lo implementamos o cómo hacemos que funcione? ¿Sí? En primera instancia, bueno, cuando fuimos ahí al Senado y también en varias reuniones con la Secretaría de Minería, hemos expuesto esto de decir, necesitamos también un poco de ayuda en cuanto a que queremos armar laboratorios, ¿sí? Queremos armar talleres, queremos armar nuestro propio centro de cómputos, una biblioteca para que los estudiantes puedan sacar material bibliográfico y estamos trabajando en eso, ¿sí? Salgo momentáneamente del eje de lo que es el fortalecimiento de la presencia de la Universidad Nacional en San Antonio de los Cobres para consultarte también porque la Facultad de Ingeniería nuclea muchas carreras que sin duda tienen una asociación con el sector minero, con el sector productivo de la provincia y en su momento se habló o se especula porque en algún momento pueda ser una realidad para Salta tener una carrera como Ingeniería en Minas. ¿Qué significaría para la universidad lograr que eso sea una realidad en cuanto a planes de estudios, plantel docente y demás? Bueno, sí, la verdad que para nosotros sería una gran satisfacción y de hecho estamos trabajando en eso. La primera idea que tenemos es primero generar una tecnicatura en minas, que sea el puntapié inicial para avanzar a lo que ya sería una ingeniería en minas. Y bueno, crear una carrera es todo un tema, debido a que, bueno, como vos bien decís, hay que conseguir un plantel docente
primero, conseguir los fondos para que tengamos un plantel docente que se banque 5 años de una carrera universitaria fuerte. Luego, hacer un plan de estudios actualizado, que sea competitivo, porque luego ese plan de estudio va a ser evaluado por la CONIAU, que es, digamos, el organismo que acredita las nuevas carreras y las carreras que ya están en funcionamiento para darle validez nacional. Y después de eso sería también, bueno, buscar todo lo que sería la infraestructura, ¿no?, de una nueva carrera, más una ingeniería en minas, que va a necesitar seguramente más laboratorios de los que tenemos y va a necesitar también más plantas piloto. Nosotros tenemos una planta piloto muy completa que está enfocada en la parte de minería, donde tenemos todos los equipos que están a gran escala en minería, los tenemos en escala mediana, para que los chicos hagan sus prácticas ahí y puedan un poco ya ir viendo lo que va a ser el día de mañana en la industria. Entonces tenemos eso pensado para una ingeniería química, para una ingeniería industrial y para una ingeniería electromecánica, que son los que más usan esos equipos de la planta piloto referida a la minería. Y ya una ingeniería en mina implicaría nuevos equipos seguramente para asegurar una formación de excelencia para los chicos que elijan estudiar esa carrera, ¿sí? Pero sí, estamos convencidos de que sería muy importante para la región, para nuestra universidad, y sería responder un poco a la demanda que tenemos en la sociedad debido al auge que tenemos hoy en la minería en nuestra región. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Sin Vuelta. Repetimos un feliz cumpleaños a la ciudad de Salta. Conocimos un poquito de su historia junto con Juan, datos anecdóticos de estos 444 años que cumplía la ciudad de Salta hoy. Y bueno, hoy hubo asueto municipal, así que algunos tuvieron un día de descanso o para participar en los actos que decíamos se desarrollaron curiosamente en el barrio Hernando de Lerma, más precisamente en la calle Acevedo y Santa Fe, en esa zona que la municipalidad eligió para desarrollar este hecho conmemorativo a esta fundación de Salta. Nos esperamos la próxima semana para seguir analizando toda la actualidad, algunos temas nacionales, mucho provincial, mucho municipal, aquí en Sin Vueltas como siempre, y la invitación a Radio Loop 94.7, la mejor información cada semana, y en informatesalta.com.ar, la información más actualizada a cada momento para estar mejor informado en cada día en nuestra ciudad. Nos esperamos la próxima semana.